Bien, hermanos, buenas noches. Acá estamos transmitiendo del estudio número 2 de mi casa. Como verán, esto es la cocina, el número 1 es el comedor. Es el otro ámbito en el cual utilizamos para mandar o grabar los mensajes. Bien, habíamos quedado en ver el libro de Efesios. ¿Qué tal? ¿Lo terminamos? ¿Les gustó? Espero que sí. Vamos a seguir compartiendo. La realidad es que me quedé prendado de los versículos que leímos el domingo. Así que vamos a empezar a leerlos nuevamente, a considerarlos nuevamente. Pablo escribe esta carta. En primer lugar, entendemos que es una carta que puede ser una carta circular para varias iglesias de la zona allí del Asia Menor. Los comentaristas plantean para basarse en esto, en la falta de mención de casos particulares propios de la iglesia, lo mismo que la ausencia de saludos personales. De todos modos, independientemente de eso, realmente en esta carta, que entendemos que fue escrita para los efesios, no vamos a entrar a discutir una cosa o la otra, porque lo importante es el contenido que tenemos allá adentro. Comentarista dice que es un tratado breve y compendioso, pero denso y sustancioso de teología bíblica acerca de la iglesia. Lo podemos dividir rápidamente en dos partes, una parte doctrinal y en los primeros 3 capítulos, y una parte práctica, que es poner en práctica esa parte doctrinal, los últimos 3 capítulos, del 1 al 3, la doctrina, del 4 al 6, la práctica. Ahora bien, lo que es importante de todo esto que podemos marcar es a quién está destinado. Y dice, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Dios, le escribo esta carta a los santos y fieles. Evidentemente, por estar en el texto bíblico, nosotros también somos los santos y fieles. Podríamos decir a los santos y fieles en Caseros Norte. Ahora bien, en estos destinatarios de la carta, que somos santos por un lado, y vamos a entender por santos a aquellos que son separados de lo mundano para Dios. Dice 1 Pedro 2, versículos 9 y 10, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, una posesión exclusiva, dice otra traducción, un pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Bien, estos son aquellos que entendemos que somos santos y, como dijimos, quien nos califica como tales es Dios, ¿sí? Bien, esta calificación se aplica a cada cristiano y es el que se fía de Dios. El cristiano que se fía de Dios podemos decir que es el santo. La separación indicada allí en la definición no es un fin en sí mismo. O sea, no es el apartarse, no es ir a un convento de estos que estaban recluidos, sino al contrario, es el principio por el cual andamos en Cristo. Somos salvados para ser santos, manifestándolo en forma práctica y evidente a través de la conducta cristiana. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, mostrame tu fe sin obras, ¿sí? Y ahí nos habla de la fe sin obras y la pregunta que debería importar.
¿podrá ese tipo de fe, esa manifestación de fe que no se manifiesta hacia el exterior, salvarle? Y en el capítulo 3, versículos 11 y 12, da un ejemplo de la naturaleza. Es imposible que la fe no se manifieste en obras. Y dice, en la naturaleza, por una misma abertura, una fuente de agua no puede echar agua dulce y agua salada o amarga. De la misma manera que una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid higo. La fe sin obras no tiene vida. Entonces, replanteémonos nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios a partir de ello. Pero bueno, habla de los santos como aquellos de quienes Dios se fía. Y también habla de los fieles. Y es el cristiano en quien Dios puede fiarse. ¿Sí? Siempre con la ayuda de la gracia divina. 1 Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, la gracia de Dios es lo que nos permite a nosotros ser fieles y andar en ese camino de fidelidad a Dios. Ahora bien, algunos de los pasajes que vienen a continuación nos meten en ciertos temas. No vamos a estar discutiendo ni nada. Les leo un comentario que tengo aquí en la Biblia de Estudio sobre algo que menciona allí en el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto de la predestinación dio para hablar muchas cosas. Vamos a simplificarlo en este solo comentario.